Bueno, buenos días. Como ya muchos de ustedes a mí me conocen, mi nombre es Daniela Noriega y en el día de hoy, junto con mis compañeros Katia Castillo y Doldy Reales, le vamos a hablar un poquito acerca de la respuesta inmune y con la enfermedad periodontal. Bueno, eh, como ya muchos de nosotros sabemos, la enfermedad periodontal es una patología crónica. Esta abarca brotes con una sintomatología mínima y esta puede conducir a la pérdida de soporte de sujeción de los dientes. Es decir, esta es básicamente se refiere a la destrucción de las encías y del hueso que sujeta pues a los dientes. Una mejor formación ontológica en el ámbito de la prevención, así como es en cuanto a ser conscientes de la sociedad sobre lo que es una enfermedad periodontal y las medidas básicas que ésta adquiere de higiene oral se consideran esenciales para prevenir las patologías periodontales y frenar pues el creciente problema que se suponen estas enfermedades. En las enfermedades periodontales existen dos tipos, la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis básicamente es pues la fase inicial de la enfermedad periodontal y esta se produce por la acumulación de placa bacteriana. Como así, la placa bacteriana está compuesta por bacterias y residuos que se adhieren a los dientes. De no ser eliminadas correctamente, esta se va a transformar en sarro, que lo que hace es que va a irritar e inflamar las encías. Los síntomas más frecuentes son el enrojecimiento de la encía, eh, el sangrado de las encías también, y básicamente la gingivitis es una afección reversible, pero si no es tratada adecuadamente, pues podría avanzar y convertirse en periodontitis. Y la periodontitis básicamente es una enfermedad súper grave y es irreversible porque esta afecta a un 15 y un 20% de los adultos. Esto varía de 35 a 44 años y según la Organización Mundial de la Salud, esta es una patología a diferencia de la gingivitis, que esta se caracteriza pues por la pérdida estructural del aparato de inserción. La periodontitis, a su vez, es el motivo principal de la caída dental en los adultos y este es un trastorno, pues no es común en los niños, pero su presencia básicamente se incrementa durante la adolescencia. Ok, bueno, las enfermedades odontológicas unen un conjunto de problemas de carácter sanitario. Estas repercuten en el perfil de la salud bucal y la movilidad de esta población. En gastos de atención a la salud y en calidad de vida del paciente, lo que expresa su repercusión social, económica, psicológica, física. Esto básicamente justifica el por qué son objetos de vigilancia como problema de salud. Las enfermedades estomatológicas en el ámbito de la epidemiología son la caries, la enfermedad periodontal, cáncer oral, disminución de fluido salival, etcétera. La importancia de la enfermedad periodontal como problema de salud se vislumbra al reconocer su elevada incidencia, prevalencia y magnitud, pues esta es considerada una de las causas más frecuentes de pérdida de dientes en la población adulta y se advierte como factor de riesgo como la presentación de otras enfermedades y pues por lo cual se centra la atención hacia esta afección. También eh, las enfermedades, como acá lo podemos ver en la diapositiva, son el resultado de la acumulación de microorganismos alrededor del diente con la estimulación del sistema inmune. Esta es ampliamente aceptado de que la placa bacteriana es el agente etiológico más importante de las enfermedades periodontales.
en el cual estas activan diversos mecanismos de defensa que en nuestro intento, más que todo, de detener la infección, cambia el metabolismo de los tejidos periodontales, dando como consecuencia la pérdida del soporte periodontal. Bueno, ¿cómo se relacionan los neutrófilos? Bueno, como bien sabemos, los neutrófilos o leucocitos polimorfonucleares son componentes esenciales del sistema inmune natural. Estas son las principales células fagocíticas encontradas en la sangre periférica. Estas corresponden a un 50-70% del total de células de la serie blanca. Se les considera la primera línea de defensa contra las infecciones bacterianas y básicamente lo que hace en la enfermedad periodontal, además de sus barreras naturales anteriormente dichas, estos son producidos en la médula ósea a partir de células de madre, la mieloides, por medio del proceso denominado fagocitopoiesis. Posteriormente, los neutrófilos circulan en sangre durante periodos cortos, ya que su vida básicamente es de 8 a 20 horas, aumentando varias veces esta vida media al entrar en tejidos infectados o en tejidos inflamados. Dentro de las células defensivas, los neutrófilos básicamente son los primeros en llegar al tejido afectado, seguido por los macrófagos y los linfocitos. En la lesión periodontal inicial aparece a los 4 días de acumulación de la placa. No se evidencia clínicamente, pero se caracteriza por un aumento del líquido gingival clavicular. Inmigración de los neutrófilos desde el plexo vascular hasta el epitelio de inserción y el surco gingival. Bueno, este desplazamiento del neutrófilo desde los capilares sanguíneos hasta la lesión periodontal consta de varias etapas, como la marginación. La marginación, básicamente, con las paredes endoteliales a causa de la éstasis vascular, la adherencia que es al endotelio en la interacción entre glucoproteínas superficiales de los neutrófilos y su correspondiente recepción en células endoteliales. También la diépesis, esta es la migración transendotelial y se activan proteínas con actina y miosina. Y la célula fagocítica emite pseudópodos, que estos se introducen básicamente entre la unión de las células endoteliales. Y ya pues posteriormente estos irán atravesando pues el endotelio y la membrana basal hasta llegar al espacio extravascular. Para que esto suceda, es necesario que esta célula sea atraída hacia el foco de infección. Este fenómeno se denomina quimióstasis y es llevado a cabo por medio de diferentes moléculas, como la interleucina, que es un factor del complemento, un leucotrieno, etc. Y por último, está la fagocitosis y la muerte celular. Esta, al llegar al lugar de la lesión, estos reconocen de una las moléculas específicas en la superficie del invasor para posteriormente invaginarlo y destruirlo. También este proceso es facilitado por medio de proteínas opsónicas
como por ejemplo las inmunoglobulinas o fragmento C3b de complemento. Listo. Bueno, hablaremos un poco sobre la enfermedad periodontal y el sistema inmunológico. Como sabemos, la enfermedad periodontal en condiciones saludables existen muchas comunidades microbianas subgingivales residentes que se adhieren a la superficie de estos tejidos. También debemos saber que en la cavidad oral la saliva es uno de los elementos principales encargados de proteger la mucosa y las encías. Su mecanismo protector pues se debe a los péptidos antimicrobianos salivales. Estos incluyen, entre otras moléculas perforantes de membranas de los microbios. Estos también reducen el número de microorganismos en la cavidad oral. También tenemos otros microorganismos de defensa que participan en la inmunidad innata del sistema complementario y está conformado aproximadamente por 50 proteínas que se van activando de manera oxónicas. También debemos saber que los patógenos, con la finalidad de que las moléculas fagocóticas, como los macrófagos, se eliminen. Por otra parte, también los macrófagos y las células dendríticas y los neutrófilos fagocitan las células para activar los linfocitos T, como son los linfocitos de subtipo TH1, TH2, TH17 y T reguladores. De tal manera, los linfocitos T diferenciados acuden a este sitio de infección y se combaten, liberando un conjunto de citocinas, tales como los factores de necrosis tumoral alfa. Bueno, hablaremos un poco sobre la respuesta inmune en un periodonto sano. Bueno, aquí hablaremos sobre esto. Bueno, más que todo esto comienza cuando las bacterias producen factores de viruela, ácido lipoico, y estos entran pues en contacto con las células del epitelio del surco, pero en especial las células del EU. Estas son las que producen las defensinas y citocinas proinflamatorias. Las defensinas son péptidos antimicrobianos que dañan la superficie de las bacterias, pues permitiendo su eliminación, y estos son de gran importancia porque tienen la producción de IL-1 y TNF. Estos generan pues cambios vasculares y incrementan el calibre de los vasos sanguíneos e inducen la expresión de proteínas de adhesión celular. También aquí adicionalmente producen IL-8, que es una citocina con actividad miótica de esta forma. Estos también son atraídos por el sitio y se acumulan en las bacterias de los vasos sanguíneos, alterando el tejido conectivo adyacente. Y por lo tanto, para esto necesitamos mantener una buena respuesta innata, ya que es fundamental para la salud periodontal. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre la respuesta inmune en enfermedades como lo es desde la gingivitis hasta la periodontitis. Bueno, se demostró que al suprimir las medidas de higiene oral, progresivamente fueron apareciendo signos de inflamación gingival hasta los 27 días. Al retomar las medidas de higiene oral y eliminar la placa bacteriana acumulada, los signos de inflamación desaparecen y la encía vuelve a su estado inicial. Como podemos ver, todo va de la mano del higiene oral. Como podemos ver en estas imágenes, podemos observar un periodonto sano, la respuesta inmune innata en el epitelio de unión, que son los neutrófilos y los monocitos. En la otra podemos observar ya cuando hay una gingivitis, que está ya la inflamación de la encía.
Aquí es donde actúan los linfocitos T, CD4. Y ya en la periodontitis, que ya viene siendo un estado más avanzado, ya la respuesta inmune adquirida en la que los linfocitos TCD4 y TH2 ya empiezan a realizar esta respuesta a combatir esta periodontitis. Bueno, en una lesión estable, por decirlo así, es decir, la gingivitis o un periodonto en donde hay inflamación muy ligera, quiere decir que solo se ven signos de inflamación. La respuesta inmune es principalmente de tipo innato y por los linfocitos T CD4 del perfil TH1, que es el T helper. Este perfil de linfocitos produce IFN e IL2 y esto lo que hace es favorecer una fuerte respuesta de macrófagos y PMN y producción de anticuerpos tipo IgG, lo que quiere decir anticuerpos de inmunoglobulina G. Como podemos observar en la imagen, aquí hay una destrucción del tejido periodontal, se produce la inflamación y enseguida llegan esos linfocitos a reaccionar ante esa inflamación. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.